Año nuevo, vida nueva y primer episodio de 2026. Bienvenidos al podcast de Asturex, a este Confesiones desde el aeropuerto, y como no podía ser de otra manera, este capítulo 12, que es en el que estamos ya, vuelve a ser un capítulo donde sucede algo por primera vez. Y yo creo, no quiero equivocarme, que es la primera vez que tenemos a alguien de una empresa familiar. Por supuesto, del sector de la ortopedia también es alguien que es la primera vez que viene. Eso no sería tan difícil. Y una última cosa que también es nueva, y es que es una persona con la que he coincidido probablemente en otra vida. Porque hemos coincidido probablemente en Madrid y quizás, yo creo que lo hemos hablado alguna vez, quizás hemos coincidido en los terrenos de juego, jugando a rugby ahí en Madrid. Así que nuestro invitado de hoy es Iván Junquera, soy el director CEO de Junquera y Servicios Ortopédicos. Confesiones desde un aeropuerto, el podcast de la exportación, es un programa de Asturex en el que charlaremos con responsables de exportación sobre su día a día en los mercados internacionales. Iván, bienvenido. Muchas gracias. Oye, coincidimos, ¿no? Coincidimos. Lo hemos hablado, somos coetáneos. Sí. Pasamos nuestra época universitaria en Madrid. Efectivamente. Muy feliz. Muy feliz. Uno de los mejores recuerdos que tengo yo. Y quizás, quién sabe, nos placamos mutuamente en los campos de rugby. Seguramente, sí. Ahí comiendo barro, porque esos campos no tenían hierba ninguna. No, era barro puro y duro y como la antigua usanza. Eso es, para que luego digan que en la exportación no bajamos al barro. Efectivamente. Desde la época universitaria. Pues bienvenido al podcast, Iván. Yo creo que ya conoces un poco cómo vamos a operar. Y antes de abrirte quirúrgicamente de arriba abajo, vamos con preguntas rápidas. No sé si estás preparado. Bueno, a ver, vamos poco a poco. Vamos poco a poco, ¿eh? Vamos poco a poco. La primera, capítulo 12, y yo creo que igual tú tienes que desequilibrar la balanza, porque yo creo que está muy empatada. Es la pregunta que divide al mundo de la exportación asturiana entre A o B. Es nuestro tortilla de patata con o sin cebolla. Y es, cuando vas de viaje, sándwich club en el hotel o salir a cenar. No, yo soy de salir a cenar. Sabía yo por dónde iban los tiros. Además coincidí contigo en algún viaje y sabía ya. ¿Salir a cenar sí o sí? Sí, generalmente, a no ser que esté reventado, me gusta. Para conocer un poco el poco tiempo que tienes, pues conocer la ciudad en la que estás y demás un poquito. Tampoco me voy muy lejos, ¿eh? No, algo que sea cómodo. Cerca del hotel, un paseín y vuelta a dormir. Y una pregunta relacionada con esto. ¿Eres de estos aventureros gastronómicos cuando vas a otro país? ¿O tiras más a asegurar? Suelo tirar más a asegurar, sí. Sobre todo por evitar ponerme malo del estómago y estas cosas, que cuando estás fuera de casa es bastante incómodo. Un clásico que hay mucha gente que va a México, a países estos, y se la juega con todo. Sí. Yo, todavía recuerdo un viaje en México, compañero con el que iba, fuimos a una feria y tal, lo estuvo mal una semana por pasarse con el picante. Sí. Y claro, al final te hace la faena el viaje. Te hace la faena y yo tengo pánico en ese momento. Tengo pánico porque si ya encontrarte mal en casa es complicado. O sea, si fuera es horrible. Encontrarte mal en un hotel a no sé cuántos kilómetros es horrible. Sí. Vale, esa pregunta clásico. Eres de mi equipo rival. Sí. Vamos a decirlo así. Yo soy siempre de sándwich. Soy bastante cómodo, sobre todo cuando llegas tarde ya, ¿no? Dices, a mí, mira, lo primero que tengo aquí en el hotel y me lo tomo en la habitación de la tele. Segunda, ¿exportador se nace o se hace? No, yo creo que se hace. Uh-huh. Y a nosotros, pues, en nuestro caso en concreto, pues nos costó unos cuantos años ir haciéndonos a la exportación y ya lo comenté una vez contigo, pues mucha inversión al principio, muchas excepciones al principio. Uh-huh. Y muchos palos, pero que luego al final... Eso te hacen, ¿no? Te hace. Hablaremos de eso en profundidad. Un país que te haya sorprendido y uno que te haya hecho sudar. Que me haya sorprendido para bien o para mal, no sé, según quieras. Vamos a decir en positivo, que te haya sorprendido para bien. Pues me sorprendió y me gustó mucho Costa Rica. Uh-huh. Y me sorprendió para bien, por lo menos en nuestro sector, que hay cierto nivel, yo no contaba con eso, y el país es espectacular. Sí. Y que me haya defraudado, me preguntaste. Y uno que te haya hecho sudar, o sea, uno donde quizás te gustaría estar,
pero va a costar. México. Sí. Bueno, yo creo que no eres el primero que lo menciona. No, México es difícil. México nos está costando bastante. Costa Rica, siempre que hablamos de exportación y la gente dice, viajas por aquí y por allá y tal. Costa Rica es el ejemplo que pongo siempre de que cuando viajas por trabajo, no viajas por placer. Costa Rica es un país espectacular. Efectivamente. Y quizás lo menos atractivo es la capital, que es San José. San José, sí. Bueno, San José no tiene nada, pero todo alrededor ya de claro, 10 kilómetros de San José. Y es impresionante. Entonces, es posible, yo he ido con Asturex y no me he movido de San José. Y claro, cuando me hablan de Costa Rica, es un Costa Rica diferente del que yo solo visualizo San José. Exactamente. A ver, yo no conozco mucho el país. 24 horas que tuve para hacer un poco de turismo, fui a un volcán y tal, y me pareció increíble. No, creo que tiene un porcentaje, no sé si el 2 o el 5% de la biodiversidad mundial. Sí, efectivamente. Increíble. ¿El producto ortopédico más raro o inesperado que habéis desarrollado? Algo que el público diga, ostras, ¿y esto hay gente que lo utiliza? Pues desarrollamos una órtesis para el pecho, para gente que tiene, se llama órtesis de pectus carinatum, para gente que tiene problemas con el pecho externo hacia afuera y demás. Ostras. Y eso nos está abriendo, en muchos países nos está abriendo puertas, porque esa presentación de ese producto que es, vamos a decir, algo innovador, nos abre puertas para luego vender otros productos. O sea, ese producto es innovador, quiere decir que no otras empresas como la vuestra lo tienen. No es un producto, ahora mismo creo que estaremos 3 empresas en el mundo fabricando una cosa de esas. ¿Cómo dices que se llama? Pectus carinatum. Pectus carinatum. Sí. Y voy a hacer una específica de Madrid. ¿Salir por Metropolitano o por Moncloa? Yo era muy de Metropolitano. Ya me imaginaba, porque te situabas geográficamente en esa zona. Exactamente. Erais muy cómodos de no moveros ya. No nos movíamos mucho. Voy a ponerte a prueba, ¿Recuerdas algún bar de Metropolitano? El Donfrey. El Donfrey. No. Lo busqué, creo que ya no se llama así, No, yo creo que cerró ya. Cerró. Sí. Bueno, buenos after y buenos terceros tiempos en el Donfrey. Sí, lo pasamos bien en aquella zona. Sí. Nosotros éramos más de ir a Moncloa, pero Metropolitano, cuando nos tocaba jugar a rugby o a fútbol por ahí arriba, Metropolitano, una buena zona. Yo creo que no volverán a esas épocas ni esos precios. Que va, no. Y aparte era una época que yo creo que había muchísima gente en Madrid, o sea, iba muchísima gente a estudiar en Madrid de toda España. Era una época que el país económicamente estaba muy bien, sí. Luego vino la timida crisis enorme, entonces fue una época para mí, que es que... La recordamos con mucho cariño. Con muchísimo. Y ahora tengo una pregunta que dejó aquí nuestro invitado del último episodio, que te la haré al final. Y también te voy a pedir, para que vayas ya cavilando, una pregunta que te gustaría hacerle al siguiente invitado, que no sabes quién es. Bueno, no sabes ni tú, ni yo, ni nadie, porque no lo tenemos todavía Yolanda y yo decidido. Así que piensa. Y tenemos una pregunta que dejo, y en este caso era Pelayo de la Neoyorquina, sin saber que ibas a ser tú el invitado. ¿Vale? Y vamos a lanzarnos ahora, ya sí te voy a diseccionar, ¿no? O sea, vamos a entrar en materia. Junquera y Diz, la empresa de la que eres CEO. Sí. CEO, el cargo es CEO, director general. Sí, ahora, soy, por decir de alguna manera, pues el director, y aunque al ser una empresa familiar ya sabes que hacemos de todo, y bueno. Pero sí, esa es mi función principal, y estoy muy vinculado también con lo que ya tenemos el departamento de exportación. Y llevo también una carga importante de la exportación de la empresa. Ahí voy, yo creo, Iván, porque te voy a preguntar exactamente por el tema de la exportación, porque Junquera y Diz arranca en 1992, ¿no? Hicisteis vuestro 30 aniversario hace no mucho. Sí, ahora este año cumplimos 34 años. 34 añazos ya, que ya son años para una empresa, ya son años para haber pasado de todo. Y sin embargo, arrancáis con la exportación, yo diría que, hace poco, ¿no? Sí, te cuento un poco para entenderlo, porque la empresa originalmente, nosotros somos fabricantes de productos de ortopedia, tal. Originalmente no era fabricante, originalmente mi padre, que fue el que comenzó con la empresa en el año 92, era distribuidor de grandes empresas alemanas, que son las potentes en nuestro sector a nivel mundial, en España y Portugal. ¿Vale?
Entonces, bueno, fue habiendo muchas fusiones, mucho tal. Bueno, se decidió mi padre, en un primer paso, pues creó nuestra marca con la que se nos conoce en el sector, que es Luban Productos Ortopédicos, y bueno, pues buscaba fábricas pequeñas por Europa que le fabricasen una cosa, otra, y poníamos la marca. Cuando yo terminé de estudiar en Madrid y bueno, estuve un año, un poco más, trabajando, yo soy ingeniero, ingeniero ahí en Madrid, llegó la temida crisis esta de la que estábamos hablando. Hablábamos antes de encender los micros. Y entonces yo pues me mandaban fuera de España a trabajar y tal, y bueno, no me apetecía. Entonces dije, me voy a tomar unos meses para pensar, y me vine a Gijón y nada, como no podía estar quieto, pues empecé a trabajar con mi padre. En la empresa. Sí. Y siempre pensando en que nada, que sería unos meses y al final pues ya llevo pues que 13, 14 años. Claro, empiezas a conocer el negocio, sí. Te vas metiendo. Y entonces yo ahí, hablando con mi padre, dice, bueno, pues esto podemos empezar a probar a fabricar esta cosa aquí, y nos lanzamos y empezamos a fabricar. Empezamos a fabricar en nuestros productos. Nosotros se nos conocía por el tema de la plantilla ortopédica, y fabricamos muchos pares de plantillas al año. Entonces empezamos a fabricar muchos modelos y eso nos abrió la capacidad de poder empezar a exportar. O sea, ahí ya hay como dos pasos ya, yo creo, difíciles. El primero, el de tu padre, de decir, oye, en vez de distribuir aquí marcas internacionales. La verdad que mi padre se fió de mí, porque hubo que hacer inversiones grandes y, o sea, me dio esa confianza que no es tan fácil, porque las empresas familiares suelen ser complicadas en la relación entre padres e hijos. Entre generaciones. Y sí, ahí me dio un voto de confianza y nos salió bien. Oye, ¿alguna anécdota de las primeras? Claro, porque yo esto de empezar a fabricar, supongo que hay ahí prueba, error. Pues mira, te voy a contar anécdota Te voy a contar una muy buena. Ya sabes cómo es la mentalidad alemana, que el producto alemán es la calidad suprema y tal. Entonces, la primera reunión que tuve así con un cliente de fuera, que ahora es cliente y un buen cliente en Alemania, una empresa distribuidora de ortopedia muy fuerte en Alemania, llegamos allí, mi padre y yo, a una reunión con el equivalente, padre e hijo de allí. Sí. Y miraban, y yo entonces que había cogido muestras de plantillas en concreto y tal, y todas menos una, de momento que lleva C15, le sacamos ahí encima de la mesa y tal, menos una eran fabricadas por nosotros, menos una. Y entonces nos tiró para atrás el negocio con la plantilla que era de una empresa vecina de él, alemana. Hostia. Que yo había cogido porque no había tiempo a fabricar, pero la podíamos fabricar de las 15. Y dijo que no, que es que mira la calidad, intentando explicarme que la calidad no era buena. Entonces ahí me callé y salíamos, y se lo explicaba a mi padre, no daba crédito. y bueno, luego al cabo de otro año, insistir, pues al final es un cliente bueno. O sea, él decía que esa plantilla que estaba mal hecha. Y la había hecho un vecino al lado de él. Sí. Son estas cosas que no puedes decir, no puedes dejar mal a alguien y decir, ahora... Efectivamente, pero apetece a veces, ¿eh? Apetece. hay que tragar comercialmente muchas veces. Sí. Y luego ahora es cliente. Es cliente. Con lo cual de hecho, vienen la semana que viene, en 2 semanas a visitarnos aquí a Gijón. Ahí, o sea, que es un cliente además que conoce Asturias. Sí, viene, cada 2 años se viene por aquí. Sí. Bueno, pues esas fueron las primeras aventuras. Pero claro, o sea, exportar desde que empiezas a pensarlo, ese voto de confianza que dices tú, pero también sale puede que salgan mal las cosas, ¿no? Efectivamente. ¿Qué os pasó a vosotros al principio? No, nosotros lo que siempre comento contigo y tal, tuvimos que invertir mucho dinero, muchos recursos, no solo económicos, pero de horas de trabajo, para llevarnos muchos palos. La primera jornada son palos. Sí, efectivamente. Y yo creo que no empezamos a recoger de verdad frutos de todo este trabajo hasta el 5º o 6º año. ¿5º o 6º año? Sí, nos costó. Y ahí sí que también me apoyó mucho mi padre, porque yo estaba desencantado con tal, y decía,
esto no nos está saliendo rentable, esto no funciona, ¿qué estamos haciendo mal? Te llegas a plantear, pues, oye, estaremos haciendo las cosas mal, o fabricando mal, y no, de repente parece que como que cambia, algo pasa ahí, y en un año pues empiezas a vender, empiezas a entrar en países, y ahora estamos en 32 países a día de hoy. 32 países de cero. Oye, y de esos primeros, si miras atrás y ves tus primeros viajes, porque tú ahora dices que hay como una tecla, ¿no? Que de repente pita o no pita, y empezó a pitar. Pero seguro que ahora, si lo analizas, dices, algo hacíamos que igual no era correcto del todo, o alguna cosa que hacías mal que tú ahora digas, no, es que esto no lo hacíamos bien. Yo creo que fue... no es porque seguramente hagamos cosas mal, como todo el mundo, ¿no? Claro, pero yo lo analizo y lo tengo muy analizado, y realmente yo creo que no era un problema de hacer las cosas mal o no, era un problema de que puede ser por el sector, tal, nos tuvimos que ir ganando la confianza de los clientes, o sea, ganarnos la confianza de los clientes en cuanto que nos viesen en ferias. Somos una empresa pequeña, no somos un monstruo del sector, y entonces yo creo que hasta que no nos vieron 2 o 3 veces, aquí en Europa hay una feria muy importante que es en Leipzig, en Alemania, tal, la que no tuvimos allí presencia, y ya nos veían que, coño, no, estos no cerraron, o estos siguen aquí, sí, no sé. Siguen, esto igual estos... Claro, eso fue una parte. Y luego que nos lanzamos... Y ahí fue también un cambio, nos lanzamos a directamente ir nosotros a llamar a las puertas. Y eso en nuestro sector pues también está reconocido, es decir, que vaya yo como cabeza visible de la empresa. Es una lección muy importante. Pues nos abre muchas puertas, porque bueno, pues al final te reúnes, nuestro sector es mucha empresa familiar, entonces al final te reúnes cara a cara con la persona que tal, y bueno, y haces incluso vínculos ya a veces hasta de amistad. De amistad, o sea, genera una confianza. Efectivamente. Oye, esto siempre, un poco lo decimos, para gente que igual trabaja en el mundo empresarial, pero a nivel regional o nacional, que muchas veces no visualizan el por qué es tan difícil exportar, y yo siempre digo que es que, vale, puedes incluso ser una marca reconocida a nivel nacional, pero fuera no te conoce nadie. No te conoce nadie. O sea, tienes que crear desde cero quién eres. Y hay que entender que ponerse en la otra posición, es decir, yo, coño, ¿por qué voy a comprar una empresa que está ahí en Gijón, que nadie sabe dónde está Gijón? Que no sabemos ni dónde está Asturias. Exactamente. ¿No? Y pudiendo comprar, pues yo que sé, a un alemán, que siempre parece, que en nuestro caso parece como que les da más, son empresas mucho más, con 100 años de historia y cosas de estas, ¿no? Entonces, otro punto importante es cuando empezamos a invitar, a traer a gente a conocer la fábrica. Entonces, claro, eso generaba mucho... Sí, ya ven los mimbres, ¿no? Ven lo que hay, te da la oportunidad de estar con la gente 24 horas. Exactamente. Y eso también nos ayudó bastante. Sí, eso que dices, muchas veces el argumentario de muchas empresas, pues oye, en el sector agroalimentario, oye, pues en España somos conocidos, Asturias, como mucha calidad del sector agroalimentario. Vale, pues ese argumento, cuando sales fuera... Ese argumento de Asturias tiene un producto de primera calidad, fuera, porque no lo sabe nadie. No, sí. Entonces, tienes que partir muchas veces de cero. Y cuanto más te alejas en el ámbito geográfico, mucho más difícil. Porque ¿por qué un lituano a no sé cuántos miles de kilómetros te va a comprar a ti? Sí. Si tu marca nunca ha pasado por delante de su cabeza. Efectivamente. Entonces, bueno, ahí fue. Ahora ya... se nos conoce en el exterior, o sea, que somos ya conocidos en el sector y nos cuesta menos. O sea, es una bola, ¿no? Sí, y te sorprenden cosas, y te sorprenden que llega, por ejemplo, y aparece un catálogo nuestro y nos escriben porque uno se lo dio a otro, no sé qué. O sea, ya no tienes... Vamos a buscar clientes, obviamente, pero ya también vienen a nosotros. Sí, pero ya lo que es muy difícil que pasa al principio, que es que recibes pedidos o peticiones de oferta, igual te llegan a veces de donde tú no sabes o donde tú no habías pensado nada. Efectivamente, nos pasa. Y ya la exportación se convierte pues en que hay pedidos todos los días. Claro. Y eso al final pues... es una diversificación que tenemos de la empresa de cara a una posible crisis a nivel nacional. Entonces, bueno,
estamos muy contentos, pero nos costó. Pero, o sea, estáis muy contentos, pero aquí hay una apuesta personal tuya, con un soporte de tu padre, y 5 o 6 años de largo camino. Sí, hubo otro hito así en la empresa que aprovecho y te cuento. ¿Verdad? Que nosotros estamos centrados en fabricar artículos para ortopedia y podología, ¿no? Lo que te decía, plantillas y demás. Y cuando llegó el COVID, nos lanzamos a fabricar lo que llamamos textil, o sea, fajas, rodilleras y demás. Y esto sucede porque yo estaba de vacaciones en China. Me marché después de Reyes. ¿Te pilló el COVID en China? Me pilló el COVID en China. Y claro, volví en un avión cuando conseguí escapar de allí con mascarilla, que no sabía ni lo que era. O sea, no, ni tú ni nadie. Todo el avión con mascarilla. Conseguimos un avión que que nos llevó a Múnich, creo que fue, porque el último vuelo que salía, porque decidimos marcharnos de allí, después de estar 5 días confinados en un hotel, porque nos echaban del hotel, que cerraba, y conseguimos un avión que también las compañías están dejando de volar. Sí, una huida en toda regla. Llegamos con la mascarilla, yo venía en el avión dándole vueltas a cómo fabricar mascarillas, porque me temía que eso acababa en Europa. Y entonces, a finales de enero, pues empezamos a comprar máquinas de coser, herramientas, maquinaria para fabricar textil, y mandamos a homologar una mascarilla. Y eso nos libró, bueno, que durante la pandemia estuvimos 6 meses a destajo fabricando mascarillas. O sea, en tiempo récord conseguisteis fabricar. En un mes estábamos fabricando mascarillas. Y claro, luego ya teníamos la inversión hecha, pues ya dijimos, bueno, vamos a empezar a fabricar rodilleras, no sé qué. Entonces fue otro rango de puntos más que exportamos y nos va muy bien también. Es otra... Venga, yo todo lo llevo al libro de internacionalizarse. Otra ventaja de viajar, que ves cosas que dices tú, esto puede llegar algún día a mi país o puede llegar a ponerse de moda o este producto tal, y lo incorporas tú y ahora es una rama más del negocio, ¿no? Efectivamente. Sí, bueno, las mascarillas obviamente las dejamos. Eso no, pero... Porque, cuando empezó a haber suministro que venía de China a unos precios ya no nos interesaba fabricar, por inviable, ¿no? En nuestro caso. Y entonces, pero bueno, reconducimos toda esa maquinaria para meter otra línea de productos. Que yo andaba ahí en mi cabeza y no sabía cómo... Esos viajes de avión donde le das vueltas. Exactamente. Y como siempre me ¿estás loco? ¿Cómo vamos a ponernos a fabricar esto? Y de que ya verás, hombre, que lo hacemos. Yo creo que te estás ganando esos votos de confianza con aciertos. Sí, no, la verdad que... O sea, también estamos teniendo suerte, o sea, quiero decirte, no son solo aciertos, ¿no? Bueno, pero hay un componente de suerte siempre en toda actividad empresarial. Oye, nos hablaste ya de Junquera y Diz, de los diferentes productos y las diferentes etapas. ¿Qué tal si escuchamos un mini reportaje que tenemos preparado que nos dice lo que hacéis de A a Z? Junquera y Diz es una empresa familiar líder en el sector de la ortopedia. Fundada en 1992, tras años dedicados a la distribución, en 2005 se deciden a crear su propia marca, Lukban Productos Ortopédicos. En 2018 se lanzan a la aventura de exportar, pero solo los viajes comerciales y la presencia en ferias internacionales a través del Plan Exporta Inicio les ha dado el impulso necesario para asomarse con éxito al exterior. Hoy, Junquera y Diz exporta sus productos Lukban a 30 países. El mercado internacional supone el 20% de su facturación anual, una cifra más que respetable. A estas alturas, sus responsables saben bien que solo es posible ganarse la confianza adaptándose a las peculiaridades y necesidades de cada cliente, y que siempre es posible aprender. ¿Buen resumen? Sí, perfecto. Perfecto, ¿eh? Ahí tenemos a Pachi haciendo el resumen de la actividad de la empresa. Oye, tocaste un tema antes que lo teníamos aquí apuntado porque también es un tema, yo creo que es muy específico, cambia por sectores, pero es un tema que también divide a todos los que trabajamos en este mundo de la exportación, porque tenemos opiniones muy encontradas en este sentido, y es el rol de las ferias. Tú comentas que en vuestro caso participáis en ferias y que las ferias os dio un poco... Es imagen al final. Es imagen. Pero en el lado contrario hay muchas empresas que están abandonando esa actividad ferial por la cantidad de recursos que consume. Porque sobre todo dinero, son carísimas. Es dinero, es desplazar al personal, Pero tú, aún así, ¿crees que es necesario apostar? Sí. Y es una
una pelea interna en mi cabeza constantemente, pero a nosotros nos está funcionando. O sea, estar en ferias, presentes estamos yendo a unas 2 ferias al año y repartiendo mucho. Bueno, la única que vamos fija es Autowall, que es en Leipzig, porque es la más grande del sector a nivel europeo, y luego aquí en Madrid Orthomedical Care, que es una feria referente en el sur de Europa, Marruecos y tal. Entonces, bueno, esas 2 siempre. Y luego buscamos pues ir... hay una sociedad, o sea, una asociación científica del sector que crea una feria más pequeña en una parte del mundo cada 2 años. Ajá. Entonces ahí hemos estado en Estocolmo este año, hemos estado en México hace 2 años, en 2 años creo que es en Bangkok, o sea que bueno, pues aprovechamos y vamos a esa feria y siempre sacamos beneficio. Siempre sacáis algo. Sí. Mira, es curioso, de verdad. Bueno, curioso, ¿no? Es verdad que hay ferias, que el mecanismo de la feria funciona muy bien en algunos sectores. Mucha gente me dice, oye, tú dices Autogol en Leipzig puede ser la más importante a nivel europeo. Sí. Mucha gente me diría, ya, Bruno, pero es que yo voy allí y soy anónimo totalmente. O sea, claro, soy un grano de arena entre los stands de los... Nosotros somos un grano de arena entre grandes multinacionales, ¿no? Y aún así le sacáis rendimiento. Le sacamos rendimiento. O sea, con un stand... Le sacamos rendimiento. O sea, en una feria no sacas beneficio directo, claro, pero haces, no es como antiguamente, que yo lo hablaba con mi padre, que iba a una feria y vendías en la feria. Sí. Ahora no, ahora en la feria directamente no vendes mucho, ¿no? Pero sí tiene ya ese inicio de contactos, de tal. Y te permite, pues eso, el cara a cara con el que posiblemente va a ser tu cliente, con lo cual a nosotros nos funciona. Sí que es verdad que gastamos mucho dinero y eso es lo que a veces me echa a mí para atrás, ¿no? Porque sí, dices, es inversión. Es ponerlo en una balanza, ¿no? Pero bueno, bien, sí. ¿Y las ferias vas tú personalmente? Sí. A las ferias voy yo porque a mí me gusta el ambiente, o sea, el pelearme ahí con el cliente cara a cara. Las ferias tienen algo muy curioso también, ya tengo unas cuantas también a mis espaldas, es que uno no se da cuenta de la cantidad de horas que echas en los días de feria. Es matador. O sea, la cantidad de moqueta que pisas. Sí. Ahí son muchas horas de pie, no paras de hablar. Contando muchas veces lo mismo. Lo mismo, sí. Cuando las ferias es cuando mejor duermo. Sí. Y además, el efecto no sé, yo no sé si tiene algún término científico, pero yo creo que te acostumbras a trabajar todas esas horas y no te cansas, porque tú estás ahí con la adrenalina arriba. Y, oye, yo no sé tú, ahora me dirás, pero el día que acaba la feria, yo, cadáver. Que no, totalmente, coincido contigo en todo lo que... O sea, el día después, cuando acaba la feria, parece como que desconectas de todo y te entra todo el cansancio de golpe. Te entra todo el cansancio, te entran todos los males, los viajes de vuelta de una feria son matadores, sí. El desmontaje también de todo. ¿Y algún consejo así para preparar una feria que digas tú? Yo siempre que hago una feria... Yo es que creo... O sea, ahora lo veo antes, a mi padre le encantaba todo esto, entonces yo delegaba, o sea, la feria la organizas tú. Yo voy a mesa puesta. Te peleas tú con la empresa que nos construye el stand, no sé qué tal. Ahora ya mi padre ya no quiere y demás, entonces la organización, o sea, el tema de decidir diseño y demás es complejo. Sí, todos son decisiones que hay que tomar. Efectivamente, es complejo y luego los montajes y desmontajes en las ferias son también complejos. Aunque intentamos ya delegar lo máximo posible a la empresa montadora, pero bueno, hay una parte que nos toca a nosotros siempre, que es la de colocar productos, no sé qué. Sí. Eso al final lo tenemos que hacer nosotros y es un día antes de montaje. Y el llegar a contrarreloj y que no esté todo preparado. Exactamente. Sí, yo soy para eso soy muy vamos, lo hablo mucho con la empresa que nos monta los stands y les insisto mucho, a tal hora, a tal día tiene que estar esto libre, porque si no ya empiezas la feria cansado. Ya empiezas mal. Claro.
Nos pasó alguna vez, concretamente en México, que llegamos y teníamos la mitad del stand montado y no se sabía muy bien por ahí por dónde estaba la empresa montadora que habíamos contratado allí. Y salimos el día antes de la feria del pabellón de dejarlo todo a las 12:30 de la noche. Claro, entonces, si ya empiezas así una feria, cansado, pues... Me suena esa historia. Yo también tuve una feria en México, Expo Eléctrica, donde el día que empezaba la feria, mis montadores estaban montando los stands de otra gente. Eran unos montadores que igual tenían que montar 15 stands allí en México y el único que no le estaban prestando atención era el mío. Entonces te pones nervioso. Y hay una cosa que da muy mala impresión, que yo no sé si te fijas tú cuando paseas por ferias, es cuando empieza la feria y hay un stand que está todavía a medio montar, vacío, o que al tercer día de feria ya no hay nadie. También parece muy mal, ¿no? Mira, y en México, es que me estaba acordando, tuvimos un acierto, que es que y eso fue una cosa que dije yo, ya verás, me temía que podía pasar, y hubo un competidor nuestro de Valencia que le pasó, que mandaron la mercancía con las muestras y todos los productos, pues por transportista, me imagino, y le quedó ahí bloqueado en aduanas. Entonces empezaron el primer día de feria, no tenían nada que exponer. No tienes nada que exponer. Entonces yo, como me olía que estas cosas podían pasar, pues ya sabes, México es un país así un poco complicado, pues se me ocurrió, fui y me compré 4 maletas estas enormes. Y me decía mi padre, ¿estás loco? ¿Cómo vais a facturar? No, dije yo, vamos a facturar 4 Sin mercancía no me quedo. 4 maletas. Y llegamos allá a México, bueno, me había encargado, claro, llegamos con 4 maletas, más la mía con la ropa, más la de mi compañero, que fue Alejandro en este caso, que vino conmigo, y allí en un taxi, pues, atando las maletas en la vaca, parecía aquello... El coche de Mr. Bean. Exactamente, pero acerté. Claro, o sea, donde mejor viajan las cosas es con uno. Efectivamente. Es con uno, ¿eh? Yo también lo digo muchas veces, en este caso era facturado, pero yo muchas veces tengo la manía de no facturar nada. No, yo no facturo nada porque también me tiene pasado de perderme la maleta, de llegar la maleta con las muestras y la de la ropa no. La de la ropa no. Y ahí ya pánico total me pasó hace un par de años en Viena en concreto, pues hubo un caos ahí aéreo por un dron que había en Barajas, entonces estuvieron en el avión sin despegar de aquí de Asturias 3 horas metidos, pendientes de cuándo podemos despegar. Luego en Madrid había un caos de la leche, entonces pues una maleta de las 2 que había facturado, pues una se quedó pues por ahí. Y al día siguiente yo volaba a Viena, pero tenía que estar en Salzburgo a las 10 de la mañana, una cosa así, entonces alquilé un coche y al día siguiente por la mañana volviendo al aeropuerto a las 6 de la mañana a ver si, porque no tenía para ducharme. No tienes nada. Y apareció, volví al hotel, me duché. ¿A tiempo? Sí. Se había llegado en el último vuelo seguramente de Madrid a Viena y allí estaba. Y tuve la suerte que di con una señora muy amable que me pasó a la sala de las maletas perdidas y ahí se puso a buscarla conmigo. Joder, pues sí que tienes suerte porque eso en los aeropuertos no suele pasar. Nadie tiene tiempo para ti. No, por eso. A mí me sorprendió. Y apareció la maleta, volví al hotel y ¿no? me duché. Claro, porque tú ibas de domingo. O sea, de domingo. Sí, volabas un domingo, pues no... Ni americana, ni camisa, ni nada. Iba de domingo, pues claro. Y nada, conseguí y llegué a la reunión. Una reunión que me fue bien y vuelta para Asturias. Yo digo que gracias a Dios la globalización tiene cosas muy malas, pero una de las cosas buenas que tiene es que el grupo Inditex está en casi todo el mundo. Entonces, a una mala, un Zara para comprar una americana, efectivamente, una camisa de unos chinos. Yo tengo un problema que no sé si te pasa a ti, que es que yo soy pequeño, entonces todos los pantalones me los tienen que cortar, las americanas a veces me tienen que cortar la manga, entonces bueno, es complicado para mí eso. Yo complicado también. Tengo gasto diferente talla de pantalón que de parte de arriba, con lo cual es un lío todo. Por eso, sí. Pero bueno, yo intento no facturar, por eso. Además, estos últimos, desde que estoy en Asturex, harán ya casi 4 años, el único viaje en el que tuve que facturar, me perdí la maleta. Claro, con lo cual eso ya pasa. Me lo refuerza. Oye, Iván, llevamos aquí un rato charlando y bueno, has hablado de algunas personas en repetidas veces. Entonces, ya que has mencionado a alguien, yo quiero ponerte un mensaje que nos han enviado para ti, de ese alguien. A ver qué dice. Hola, Iván. Quiero que sepas, si no lo sabes ya, que tanto tu madre como yo
Estamos orgullosísimos de ti. Ya durante tu época de estudiante nos demostraste tu gran capacidad de trabajo, de esfuerzo y de responsabilidad. Cuando acabaste los estudios tenías trabajo fuera de la empresa familiar, pero te empeñaste en venir para Gijón, incorporarte desde el minuto 1 a la empresa. A nosotros nos hubiese gustado que antes hubieses volado, pero no hubo manera. Fuiste poco a poco metiendo la cabeza y convenciéndome de que podías ir teniendo responsabilidades. No era fácil, una forma de ser como la mía, no era fácil ir soltando esas responsabilidades. También propusiste y lo llevaste a cabo que teníamos que empezar con un plan de exportación porque el futuro de Junquera y Diz no estaba solo en España. El mercado español se nos podía quedar pequeño. Tenías toda la razón, enhorabuena, lo estás consiguiendo. Y ahora con la incorporación de tu hermano Lucas creo que tendrás un gran apoyo para seguir creciendo. Siempre dos reman más que uno. Bueno, no solo van a ser halagos, ¿no? Ya me conoces. Ahora me voy a poner en modo abuelo turuleta, como tú me dices, y me gustaría decirte que vayas por la vida siempre con humildad, con mucha humildad, con la mente muy abierta, con los ojos y los oídos en alerta siempre, rodeándote de profesionales y de personas que en ciertos temas sepan bastante más que tú y que te puedan aportar. Y por supuesto, siéndoles muy agradecidos, siempre muy agradecidos a toda la gente que trabaja contigo. No me quiero enrollar más, pero me queda otro consejo, otra reflexión. Ante todo, nunca antepongas el trabajo y la empresa, tu trabajo y la empresa, a tu familia, a tus seres queridos. Son lo más importante que te vas a encontrar en la vida. Tenlo claro. Tu hija Deva, por la que tienes que trabajar muy duro, te lo agradecerá el día de mañana. Venga, un beso de mamá, de Lucas y mío, y mucha suerte en el futuro. Sabios consejos de un padre, ¿eh? Sí, la verdad que estoy emocionado, ¿eh? Hombre, no muchas veces un padre dice tantas cosas buenas. Sí, sí. Al final conseguí, después de muchas discusiones, ¿no? Hombre. No, yo siempre sabía, vamos, de sobra que mi padre creyó siempre en mí, ¿no? Para poner en funcionamiento todas estas cosas que estuvimos comentando y que lo agradece, pero bueno, sí que fue duro, ¿eh? ¿Cuál es el rol de tu padre ahora mismo en Junquera? Pues mi padre está a un año de jubilarse y él está encargado principalmente, nosotros tenemos una tienda de ortopedia para pacientes en Gijón y principalmente está llevando la parte de la ortopedia de la tienda. Y luego, bueno, pues un poco de asesor, ¿no? Pero yo sigo preguntando cosas, lógicamente, y bueno, pues ahí tenemos nuestras reuniones todas las semanas para comentar cómo vemos las cosas. Mi padre, una persona que lleva en el sector de la ortopedia pues 36, 37 años. Siempre nos echa una mano, sobre todo en la zona de ventas nacionales, porque lo conoce todo el sector. Fue presidente de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Ortopedia Nacional. ¿A nivel nacional? Sí, 8 años creo que estuvo de presidente, o sea, en 2 legislaturas, o sea, en 2 periodos de 2 legislaturas y tal. Y bueno, de productos sabe mucho, claro, tiene mucha experiencia. Muchos años, ¿eh? Y entonces, bueno, ahí lo tenemos para darnos consejos y cómo ve pues, productos nuevos que estemos desarrollando, o cómo ve, porque como tiene mucho trato con el paciente al estar también en la ortopedia, pues probamos productos primero con nuestros pacientes y él se encarga de esto. Oye, ahora que has descrito todo el peso y la experiencia de tu padre,
me doy cuenta de que ese trasvase de poder o esos galones tuvo que ser, o sea, para ti tuvo que ser muy meritorio, ¿eh? Fue muy complicado, no te lo imaginas. Yo, de hecho, casi arrojo la toalla en varias ocasiones y digo, me piro de aquí, que esto no lo aguanto. Pero bueno, también ¿sabes quién ayudó mucho? Mi madre. Mi madre le cantó las 40 alguna que otra vez y siempre luego conseguía que nos amigásemos de nuevo. El pegamento, ¿no? Sí. Mi madre sí que me ayudó mucho en poder llegar a acuerdos con mi padre. Claro, sí, ¿no? Yo creo que también hay una manera de la generación más experimentada de validar que tienes el arrojo que tienes que tener, ¿no? Y yo hay que entender que la empresa la montó mi padre desde cero, tal. Bueno, pues él estaba acostumbrado a hacer las cosas de una manera y que yo llegaba a cambiárselo todo, o todo no, pero bueno, mucho. Sí, que llegas y entonces, bueno, pues era complicado. El problema de las empresas familiares, y esto hablo con amigos que también están en mi situación y tal, las discusiones o temas de trabajo se llevan a las comidas de los domingos, a las de los sábados, a las cenas de Navidad. Sí. Entonces, eso tal. Y mira, estoy contento, pero pensé que me había librado de las discusiones con mi padre, ahora empezarán con mi hermano. Eso era la siguiente pregunta. ¿Qué rol juega tu hermano? ¿Es mayor? ¿Es más pequeño? No, es más pequeño, es 5 años. Bueno, ahí tienes un poco un galón de veteranía, ¿no? Sí, bueno, él de momento parece que tiene asumido que mantengo yo el puesto de director. No por nada, no porque yo quiera mandar más que él, ni mucho menos, sino que porque, bueno, yo llevo ya 13 años en el sector, es como lo valoramos ahora en casa. Entonces, bueno, a mí me conoce el sector ya, entonces, bueno, de cara a los clientes, sea yo de momento la imagen, tal. Bien, mi hermano hizo al contrario que yo. Mi hermano estuvo trabajando muchos años fuera de casa. Cuando acabó la carrera y demás, entró en el tema logístico en Decathlon y estuvo allí muchos años. Pasa que ya sabes, estas empresas grandes pues al final te cascan, ¿no? Y entonces se echó una novia que ya lleva muchos años con ella, además, que es de Andalucía, trabajaba con ella en Decathlon, y decidieron marcharse a Sevilla a vivir. Bueno, en concreto está viviendo en el puerto de Santa María y empezaron a trabajar, bueno, en Leroy Merlin. Mi hermano en un puesto similar que tenía en el centro logístico en Madrid, pero a nivel más pequeño, a nivel tienda, ¿no? Pero bueno, al final lo mismo, ¿no? Veía que era un poco parecido a lo que hacía en un sitio y en otro, y entonces mi padre, que llevaba muchos años insistiéndole, dijo, ven para acá. Ven para acá. Entonces, pues su función actualmente en la empresa, como me hubiese gustado, cuando lo escuche, libre de hacer lo que él quiera. Pero a mí sí que me hubiese... consejo de ya estás sonando un poco como Estoy sonando, cebolleta, efectivamente, como yo muy a mi padre. Sí. Vale, que estuviese en Gijón porque mi hermano en tema logístico, él tenía a su cargo mucha gente, entonces bueno, todo ese tema de recursos humanos lo lleva muy bien y demás, que hubiese estado aquí, pero no, está de delegado comercial en Andalucía. ¿A tu hermano le gusta viajar fuera? ¿O sí, eso te lo guardas para ti? Sí, pero de momento me lo guardo para mí. Bien. Oye, que aquí te vendemos en los viajes de Asturex por nada, ¿eh? El primer viaje que va a hacer así fuera de España va a ser aquí ahora en mayo, la feria está en Alemania. Ajá. Que sí que vendrá y tal, con el resto del departamento comercial. Pero de momento no tengo pensado darle esa opción. Ahí, el mercado de la exportación. Y vamos a hablar ahora un poco eso de mercados. O sea, vamos a hacer un poco... Bueno, los Reyes Magos han pasado, depende cuando escuche esto la gente, porque los podcasts son atemporales, pero los hemos dejado atrás hace muy poco. Pero si tuvieras que escribir la carta a los Reyes, ¿en qué mercados te gustaría que estuviese presente Juncker Edith? Hombre, me puedes responder en todos, pero ¿en qué áreas geográficas dices tú? Pues yo creo que aquí... A ver, yo estoy muy contento porque estamos consiguiendo, en Oriente Medio estamos funcionando muy bien. México es un país que nos está costando mucho.
mucho. Hemos hecho alguna operación, pero nunca conseguimos, pues no sé si es por partner que tal, que no damos con la tecla. Y es un sitio que sí que me gustaría, porque bueno, es un mercado muy grande, entonces... Sí, solo Ciudad de México ya es un mercado enorme. Efectivamente. Y estamos creciendo mucho en Centroamérica. De hecho, bueno, unos proyectos que tenemos para, yo creo que este año, Panamá, abrir almacén en Panamá con un socio que creo que conociste en una misión comercial, ¿no, Diego? Sí, coincidimos ahí en una misión comercial en Panamá. En Panamá creo que fue, sí. Ecuador y Panamá. Sí, y pues entonces ahora nuestra idea con esta persona con la que estamos muy contentos y trabaja muy bien, pues es abrir allí un almacén pues para tener desde allí poder suministrar producto pues a todo lo que es Centroamérica. Desde aquí le mandamos un saludo, salvo que me pica algo con el tema del fútbol, pero bueno, dejemos el fútbol a un lado. Sí, no nos vamos a llevar bien en eso. No nos vamos a llevar nada bien en eso. Pero sí, le mandamos un saludo a Diego aquí, que estará escuchándonos desde Panamá, un país muy atractivo, ¿eh? Entonces me decías que Oriente Medio, que es difícil, es un mercado difícil, ¿eh? Es complicado, pero sí que nos está yendo bien. De hecho, este año, yo no sé si te había contado, ganamos una licitación en Arabia Saudí bastante potente. Y bueno, países como Omán, Kuwait, nos está yendo muy bien. Recuerdo contigo y con otros exportadores asturianos una cena en un zoco de Kuwait que fue... Hostia, lo pasamos muy bien, es verdad. Sí, fue lo que todo se imagina... todo el mundo se imagina de una cena en un país árabe, ahí en un zoco lleno de gente. Sí. Celebramos el cumpleaños de una persona, nos volvimos locos para encontrarla. La verdad que esa misión comercial, yo la recuerdo que lo pasamos muy bien. Vosotros tuvisteis ahí un poco de jaleo para llegar. Eso te daría para un podcast porque tuvimos la odisea para llegar a Arabia Saudí. Llegamos con muchas horas perdidos por el mundo y muy pocas horas de sueño, pero fue muy productiva. Oye, una pregunta que es como la fórmula de la Coca-Cola. Y esto parece que es la típica pregunta, pero ¿qué dirías que hace a Juncker y Diz hoy en día diferente a otras grandes multinacionales, lo que decías, alemanas? El trato personal y con el cliente, y ya no solo en lo personal, sino también en que nos adaptamos mucho a las necesidades del cliente. Entonces, cualquier producto que estemos fabricando podemos, y nos va muy bien en eso, quieres este cambio, te lo hacemos, quieres con tu marca blanca, fabricamos mucha también, y eso es lo que nos está dando resultado. Es increíble. Esta pregunta la hago más o menos en todos los episodios, y aquí en Asturias siempre decimos un poco lo mismo, ¿no? Que competimos a nivel global con grandes empresas porque tú a todos los clientes le das un trato que esas grandes multinacionales no dan. Bueno, muchas si no tienes un pedido no te cogen el teléfono. No te cogen ni el teléfono, no está claro. Y entonces, pues de eso nos aprovechamos, ¿sabes? Claro, porque competir en precio hoy en día en todo el mundo es imposible. Y luego cuando Asturias, y esto siempre lo digo, me gusta hablar de Asturias por el mundo, y todo el mundo que viene aquí queda encantado. O sea, es que tenemos una tierra que nosotros, claro, o sea, de aquí igual no lo valoramos tanto, pero aquí vienen clientes y eso ayuda mucho. O sea, joder, cuando vienen clientes aquí es vender el pack completo. Exactamente. Es increíble. Bueno, tenemos el caso de un cliente en China que vino de luna de miel a Gijón, porque ya había estado aquí en Juncker y Diz, y se vino con la mujer y tal. Un cliente en Kuwait, que es libanés y se viene de vacaciones con su mujer aquí a Asturias. Repiten ya. Sí. Yo en las dos empresas asturianas en las que estuve y traje clientes, casi siempre los alojaba en Gijón y luego les enseñaba pues diferentes partes. Muchos vienen ahora, los que son portugueses, vienen aquí a esquiar, otros vienen aquí todos los veranos y ya lo cogen como una costumbre. Y es... Bueno, invitar a clientes que cuesta dinero también. Claro que cuesta, sí. Cuesta porque uno aquí luego les agasaja y uno es hospitalario. Eso es otra diferencia, que en otros sitios
te invitan a la fábrica, pero Pero luego ya está. Sí, date por perdido. Date por visto. Sí. Aquí nos gusta estar con el cliente, ir a comer, ir a cenar, ir a hacer recorrido turístico. Sí, yo creo que eso va con nuestra personalidad, ¿no? La personalidad del asturiano, ¿no? Que somos gente que nos gusta tratar bien a la gente. Sí. Y yo creo que eso, la verdad es que es coste-beneficio para una empresa es impresionante. Sí. Creas el vínculo personal. El cliente, el potencial cliente, se lleva una experiencia de aquí, de haber pasado unos días fantásticos. Yo también recuerdo los clientes que a mí en el extranjero me han tratado bien. O sea, los proveedores. Que sí, o proveedores o clientes. O clientes, sí. Porque igual vas a mí me pasa mucho pues por Centro Europa, ¿no? Son más fríos, son tal, entonces... Sí. Es lo que tú dices, reunión y aquí paz y después gloria. Búscate la vida. Sí, cena tú solo. Búscate el hotel, búscate tú todo. Pero sí que aquí en nosotros, vamos, se lo damos muy masticado, les hacemos el viaje turístico tal, les enseñamos Gijón, Oviedo no, porque me gusta menos, pero... porque es la capital. En algunos casos incluso a Covadonga y estas cosas, si tenemos tiempo y tal, entonces eso, bueno... Casi pues, que nos tienen que pedir que les dejemos un ratito libre para ir de compras o algo. Para... Comen lo que nunca comieron en su vida, porque cantidades enormes, no sé qué. Sí. No, es... A ver, este es otro punto que siempre... Y en Asturex intentamos traer mucha gente pues en misiones inversas, pues sabemos que una vez que os los dejemos en vuestras fábricas o en vuestras empresas, es tener ya el pase de la muerte en el fútbol. Yo no hay cliente que no haya pasado por nuestra fábrica que no haya comprado. Es que es increíble, es ya el gol medio hecho. Sí. Por eso mucha de la estrategia nueva que estamos haciendo es hacer que vengan. Lo difícil es convencerles, es verdad que ahora tenemos mejores conexiones. Sí, ahora la verdad que está mejor. Sí. Y se está mejor, antes tenían que hacer muchas conexiones para venir. Pero yo me quedo con eso, me quedo con traer a la gente a tu empresa, tener un pequeño showroom o algo que les puedas enseñar para que vengan y ya tengas la excusa para pasar 3 días por Asturias. Totalmente. Y enseñarles. Oye, Iván, va el tiempo volando, sí. Vamos a ir cerrando, pero yo te dije que al principio del podcast te dije, primero que había una pregunta que había hecho, en este caso Pelayo de la Neoyorquina, que tienes que responder, y esa pregunta es... ¿Qué te frena a no venderlo todo? En este caso, mira, cuadra bien porque es la empresa familiar, a venderlo todo y marcharte. Pues a ver, yo creo que todavía soy relativamente joven. Ese relativamente me ha matado a mí también. Sí, ya cumplo 40 años ya la semana que viene y ya empiezan a... Estoy recién entrado. Sí. Ofertas ha habido, obviamente, a mí, bueno, en la época en la que mi padre tal, e incluso ahora a mí y tal, pero yo creo que todavía me gusta mucho mi trabajo, entonces no podría dejarlo todo y marcharme así porque sí. Incluso si hubiese una futura venta, seguramente seguiría trabajando para Junquera y Diz una temporada. Vamos, que no te echan ni con agua caliente. Es que me gusta y al final pues me gusta, como me gusta lo que hago. Hombre, si pudiese bajar un poco el acelerador, ¿no? Soltar un poco el acelerador. Me da que es difícil conociéndote. Es difícil. Y tal. Pero bueno, de momento estoy contento. O sea, la respuesta... No lo descarto. Pero te gusta tu trabajo. Efectivamente. Y ahora tú, la pregunta a Iván, a quien venga, que puede ser hombre, mujer, no sabemos de qué empresa ni de qué sector. Sí, a ver, si pudieras volver atrás, ¿qué cambiarías? Me gusta porque es una pregunta que yo creo que todo el mundo, más o menos todos, sabemos responder. Ahí queda eso para el próximo invitado, que no sabemos quién será. Y antes de despedirnos del todo, tengo que hacerte entrega, por primera vez en 2026, de nuestro obsequio del podcast. Que es, Iván, la taza de Asturex. Muchísimas gracias. Y gracias. como no, el enchufe adaptador para próximos viajes que espero que sean con nosotros. Que siempre me los olvido. Que siempre se olvida uno y luego tiene que ir a la recepción del hotel a pedir, oye, por favor, ¿no tendréis una a todos? Bueno, Iván, un placer haberte tenido en este 12º episodio
de Confesiones desde un aeropuerto. Nos veremos en algún aeropuerto. No, seguramente alguna misión comercial. Dentro de poco ya nos juntemos. Dentro de poco vivamos otra odisea. Y a los oyentes y televidentes, nos vemos en el próximo episodio de Confesiones desde un aeropuerto, el podcast de Asturex. Confesiones desde un aeropuerto, el podcast de la exportación, es un programa de Asturex. Suscríbete para no perderte ningún episodio y comparte con todas esas personas que puedan sacarle partido. Si quieres saber más sobre nosotros, puedes entrar en asturex.org y seguirnos en redes sociales y en YouTube. Nos escuchamos en el próximo capítulo.